que salude en este punto a Raúl Ortiz de Lejarazu, que es, además de profesor de microbiología, es virólogo, y con él queremos hablar de estas informaciones que están apareciendo al hilo también del anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud este mismo miércoles de decretar la emergencia sanitaria de interés general por los casos que vamos conociendo de viruela del mono. Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos conocido también en estas últimas horas un primer caso de viruela del mono, de esta nueva variante en Suecia. Es el primero que se produce en Europa. Y esto, pues siempre genera, pues un titular. Para algunos puede ser una señal de alarma. ¿Cómo de preocupante es que se haya dado un primer caso ya en Europa? Entiendo que esto era bastante previsible también. Sí, vamos a ver, sinceramente, decir que yo no me había enterado de que la OMS había cesado la emergencia de interés internacional, la emergencia de salud pública declarada en el 2022. Nosotros publicamos un trabajo en Emerging Infectious Disease el 2023 y yo no me había enterado, se lo dije a tu colaboradora, y tampoco me había enterado de que antes de ayer había declarado esta emergencia porque estaba de viaje rumbo a Londres, donde estoy en casa de uno de mis hijos. Entonces estaba completamente fuera, pero no me extraña, ¿eh? Esto se veía venir desde hacía mucho tiempo. África es un continente olvidado. Causó, por mis conversaciones en algún congreso internacional, estupefacción, como el mundo civilizado, rico, se llevaba las manos a la cabeza por el brote que tuvimos en España y en todo el mundo, con más de 15.000 casos, 20.000 casos, 90.000 hasta el año 22, sí. Transmitido por diversos mecanismos que incluían una transmisión sexual y entre personas que tienen sexo con hombres, y el gran debate que se organizó y estigmatizado y tal. Mientras tanto, las autoridades africanas decían que allí se llevaban produciendo casos de monkeypox de mucho tiempo, y ahora lo que hay es un gran brote en la República Democrática del Congo, que ha habido siempre casos, pero ha habido un aumento. Y bueno, como los países ricos viajan a los países pobres a ver cazar, a ver, digamos, a disfrutar, pues se infectan. Y esto es muy importante, porque nosotros creíamos antes que aquellas personas mayores de 50 o de 60 años que se habían vacunado, presumiblemente la vacuna de la vacuna de la viruela, estaban protegidas. Pues en ese trabajo que hicimos y que publicamos en Emerging Infectious Disease nos hemos dado cuenta que no, que es a partir de los 60 y de los 70 años realmente cuando están vacunadas, porque como la viruela en los últimos años, antes de que se declarara extinta, pues prácticamente los casos se reducieron al tercer mundo, el mundo rico dejó de vacunarse. Así que ahora podemos ver casos en mayores de 50 o incluso en mayores de 60, como pasó en el anterior brote, que son personas que suelen viajar, que cuando se jubilan pues hacen este tipo de viajes. Y eso ayuda a que la enfermedad tiene un periodo de incubación relativamente largo. Aunque hay casos que pueden tener síntomas a los 3 o 4 días, lo normal es que los síntomas aparezcan entre 1 a 2 semanas e incluso 4 semanas después. El hecho llamativo que usted lo comentaba, que ni supiese que se había decretado esta emergencia sanitaria de interés internacional, esto tiene una doble lectura, ¿no? Hay quien puede decir, bueno, esto es una señal de alarma, pero esto también significa que es un toque de atención también, porque pueden activarse una serie de protocolos y entra dentro, digamos, del sentido común, viendo la proliferación de casos, ¿no?, que se están dando primero en África y la extensión que puede haber también a Europa. Por supuesto. Vamos a ver, como tú bien dices, lo que se llama ESPI en inglés, Fake Public Health Emergency of International Concern, o sea, una emergencia pública sanitaria de preocupación internacional, porque en el español se traduce por interés internacional, no, es International Concern. Es una emergencia que lo que traduce es focalizar un brote en un sitio y permitir que el mundo reaccione globalmente y además concentre acciones sanitarias a través de donaciones, a través de dinero. Está presupuestado unos $15 millones, según he podido leer ayer, informándome sobre este tema, para contener, digamos, lo antes posible la difusión de casos, que es, como te digo, muy difícil y que tendrá que incluir algún tipo de control de seguimiento a personas que vienen o que viajan
de brotes, incluidos contactos o no contactos con personas enfermas. Es difícil. Señor de Lejarazu, le voy a preguntar los básicos de la ley para que nos entendamos. En primer lugar, esta nueva variante, ¿qué elementos novedosos comporta que no tiene la que ya conocíamos y la que hubo un importante brote aquí en nuestro país, la de 2022? Bueno, fundamentalmente el porcentaje de mortalidad. Esta variante es un poquito más grave. Normalmente el mpox o el monkeypox, que le hemos llamado toda la vida, ya tengo edad, ¿no? Era un primo hermano del virus de la viruela, para que sepa la gente que estamos hablando. Es un poxvirus, un virus cubierto, DNA, muy resistente a permanecer en los agentes exteriores, en fómites. O sea, la enfermedad se contagia, por ejemplo, por sábanas de cama, donde haya dormido una persona y no se hayan lavado, no se hayan sometido. Se transmite por contacto respiratorio, pero muy cercano, no como COVID o como esas cosas, y sobre todo el principal contagio es por piel. Entonces, todas las medidas que eviten eso en casos sospechosos, hay recomendaciones de vacuna. Hay una vacuna que se emplea, que se da en 2 dosis y produce inmunidad prácticamente no del 100%, pero muy próxima, aproximadamente a las 3 semanas de la segunda, a las 2 semanas de la segunda inyección. Entonces, yo creo que efectivamente el brote preocupa un poco más, porque el clado 1B, que es el que está produciendo, el actual brote o el actual brote en República Dominicana, tiene algo de más patogenicidad y más mortalidad que el otro, que era un clado 2, y fue realmente, un brote bastante, de mucha menos, 4 veces menos. Era, me parece, un 1%. Aún así, un 4% es una cifra importante. Uh-huh. Eso me parece que produjo, hablo de memoria, no llegó a los 900 muertes mundiales, pero sí que aproximadamente 800. La mayoría de ellas se producen, y esto es lo importante, en personas inmunodeprimidas. A continuación es grave o puede ser grave en niños, cuanto más pequeños más grave. Y en tercera posibilidad, en personas mayores, muy mayores, donde hay fenómenos de senescencia, es decir, personas, por ejemplo, de más de 80 años, pues digamos el sistema inmune ya va debilitándose, no responde exactamente igual, y aunque esas personas tienen anticuerpos frente a la viruela que les pueden proteger, si hay alguno de ellos, nosotros en nuestro trabajo encontramos que casi un 80% de ellos tenían anticuerpos, pero había 2 de cada 10 que no. Por lo tanto, esas personas también tienen que preocuparse. Bueno, me ha respondido a unas cuantas que le iba a hacer ya de la población de riesgo. Nos ha quedado claro también en cuanto a los síntomas, porque tiene una parte que es muy visual, que son esas llagas, esas pústulas, pero se tarda todavía a ver cuando está emergiendo, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas es como una gripe. Muchas de las viriasis empiezan de la misma manera y esta no es una excepción. La persona puede sentirse cansada, con dolores musculares, sin nada concreto, un malestar general. Puede haber fiebre, pero no suele ser frecuente. Y lo que dices tú son pústulas, por eso se llaman a la familia pox virus, porque los pox en inglés significan las pústulas. No empiezan como pústula, empiezan como una mancha, que en medicina se llama mácula. Luego esa mácula se eleva, es lo que en medicina llamamos pápula, todavía se eleva, no hay nada, es una mancha roja elevada, pequeña, no es excesivamente grande. Puede tener 2-3 milímetros de diámetro y aparece una vesícula, es decir, una pápula que ha hecho un líquido dentro y que tiene una vesícula como las que aparecen en la viruela. Entonces, puede haber casos que tienen muchas de esas lesiones, pero lo normal es que a veces, y eso se ha visto, por ejemplo, en los casos que se han estudiado en Europa por transmisión sexual, hay una o 2 en el área genital, es decir, hay que hacer una exploración completa del paciente y minuciosa para encontrar esas lesiones. Esas lesiones son dolorosas y ahí exigen un tratamiento antidoloroso, además de los tratamientos sintomáticos que pueda dar. Bueno, este próximo lunes se va a reunir ya el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea para analizar la expansión de la enfermedad, reunión de técnicos muy importante. Aquí en España, al día siguiente, Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas y de esto que le voy a contar usted ya tiene experiencia porque hablamos muchas veces durante la pandemia sobre
qué medidas deberían tomar las comunidades autónomas. Hay una de ellas, y esto tampoco le va a sorprender, y no quiero que se meta en el politiqueo, pero sí que le voy a poner un sonido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya, digamos, ha dicho por dónde deberían ir las medidas también para hablar de este caso de este virus. Esto decía Isabel Díaz Ayuso ayer. Prevenir y no volver a encontrarnos como en situaciones pasadas, prevenir en aquellos lugares de origen y en aquellos lugares de tránsito. Y en esto me refiero al aeropuerto y aquellas zonas de paso, especialmente de los países africanos, que es donde se está multiplicando este virus. Si el Gobierno otra vez se queda de brazos cruzados, no sabemos si en el futuro esto puede volver a estallar. Profesor, no le voy a meter en el politiqueo porque de esto ya hablamos mucho durante la pandemia de la COVID-19, pero en cuanto a medidas concretas, ¿qué se puede hacer? ¿Los controles en los aeropuertos son algunas de las que se tienen que tomar? Se deben de tomar, pero yo siempre he dicho en mi cuenta de Twitter, y lo dije entonces, que los virus respetan mal las fronteras. Es decir, no saben ni que tú y yo estamos manteniendo esta conversación intelectual, ni tienen ni puta idea de que existe la Organización Mundial de la Salud, ni esas cosas. Entonces, hombre, puedes hacer algo, y efectivamente lo tienes que hacer a nivel de fronteras internacionales. Pero luego lo que es fundamental es el seguimiento de esas personas, porque lo que te decía, el periodo de incubación puede ser largo, y encontrarse con que esa persona pasa todos los controles de un aeropuerto, y efectivamente cuando llega a su casa, pues al cabo de una semana, yo creo que hay que informar mucho a la sanidad privada, a la sanidad pública, a la atención primaria. Creo que además, y me imagino que cada comunidad tendrá que disponer de medios de diagnóstico, porque si no, bueno, pasará como otras veces, hay que enviarlo todo a Majadahonda, y Majadahonda de repente, el Centro Nacional, se encuentra bloqueada. Al principio va muy bien, cuando le llegan 7 muestras, 10 muestras diarias, pero cuando llegan 200, porque de repente a lo mejor a alguien se le ocurre que todo lo que ve puede ser monkeypox, o que todo lo que viene de África es monkeypox, o un emigrante africano que lleva el pobre 7 meses sin salir de España, pues puede tener monkeypox y eso es imposible. En fin, no me metas en políticos, pero me estás metiendo el dedo en la boca y, en fin, acuérdate cuando COVID, pues lo que sucedió en Valladolid, que sacaron prácticamente la horda de clientes de un club a una pobre oriental, porque era oriental, o cuando pasó lo del ébola y se cayó una persona de color en el aeropuerto y la gente ni se acercaba. En fin, no empecemos con eso. Profesor, alguna lección llevaremos ya aprendida, ¿no?, con esto de la pandemia, que ya han pasado unos años. Que no aprendemos, que el hombre es el único animal que tropieza 3 o 5 veces con la misma piedra. Eso lo tenemos fijo. Raúl Ortiz de Lejarazu, le agradecemos que nos haya atendido y sobre todo esta masterclass acelerada de lo que estamos, y sobre todo dimensionarlo, ¿no?, para no caer en falsas creencias ni en informaciones erróneas. Un saludo y gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros. Buen día. Un saludo. Carmen, te he visto casi tomar notas.